el coloquio del Día Mundial de la Filosofía. Muchas gracias por asistir. Yo creo que ya hay quórum suficiente para comenzar. De seguro irán llegando conforme pase el tiempo más personas, pero bueno, me permito comenzar esta conferencia magistral de cierre. Y pues antes de comenzar, voy a leer algo muy breve como forma de introducción y una breve semblanza del doctor José Manuel Mateo Calderón. Y la introducción dice: la primera ocasión, que apenas me estaba comentando, que tuve la oportunidad de leer a José Revueltas fue en una librería de viejo de una colonia que no puedo recordar, de la Ciudad de México. Se trataba del libro de cuentos Dios en la Tierra, y en la parte de atrás rezaba ese famoso párrafo, famoso, del cuento homónimo donde se escribe un Dios vivo y enojado, iracundo, ciego como él mismo, que cuando baja tiene un solo ojo en mitad de la frente, no para ver, sino para arrojar rayos, incendiar, castigar y vencer. Y para el adolescente que yo era, de 16 años, este párrafo era como la confirmación de un ateísmo existencialista que venía a encontrar un lugar seguro en José Revueltas. Conforme fue pasando el tiempo, fui leyendo más sus novelas, sus cuentos, sus poemas, sus ensayos filosóficos, y la complejidad de Revueltas se me hizo cada vez más patente. Que, como escribe el doctor José Manuel Mateo, Revueltas se comporta al mismo tiempo como partícula y como onda. Así, la crítica literaria me fue ya después indispensable para ensanchar la lectura, multiplicar sus significados y establecer claridades ahí donde el texto es siempre más oscuro. Me encontré con las lecturas clásicas de Revueltas, hechas por Evodio Escalante, Edith Negrín, y también hallé las lecturas del doctor José Manuel Mateo. En un arranque de emoción y de poca lucidez, pensé en invitar al doctor José Manuel Mateo al coloquio por el Día Mundial de la Filosofía, por lo que es el doble marco, ¿no? Que es sí este coloquio, pero también son los 110 años del nacimiento, el 20 de noviembre, y en una semana exactamente, de su nacimiento, de su natalicio. El doctor Eduardo Sabugal, a quien le agradezco en demasía, me dio su contacto y mandó un correo que pensé imposible en ser respondido. Al día siguiente fue respondido, como verán, de forma positiva, y de esta forma quiere leer una semblanza en su conferencia magistral. José Manuel Mateo Calderón, nacido en la Ciudad de México en 1970, es un escritor, investigador y académico mexicano. Entre sus áreas de investigación se encuentra la figura de José Revueltas y Ricardo Flores Magón, explorando así la intersección entre literatura popular, teoría de la prosa y radicalidad política en el ensayo mexicano del siglo XX. Cursó la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, sustentando una tesis sobre la parábola, curso literario y novelas terrenales. Tanto en la maestría como en el doctorado trabajó en la obra de José Revueltas. Actualmente se desempeña como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ha publicado artículos, libros, antologías, una iconografía, así como capítulos en volúmenes colectivos en torno a la obra de José Revueltas. Si bien en sus trabajos tiene también por asuntos principales el ensayo, la teoría de la prosa, las manifestaciones orales impresas de las literaturas tradicionales y populares. Entre sus trabajos de investigación, la UNAM ha publicado la serie de 4 volúmenes titulada Tipo de Revueltas. El doctor me completó hace unos minutos los otros 2 volúmenes. Las ediciones críticas de los guiones cinematográficos, El luto humano en los 30 dineros, del luto humano, ambos de Revueltas. En 2019, la Dirección de Literatura del UNAM imprimió su libro Relatos Nadie se llama Caín. Es también autor de cuadernos de poemas y varios libros ilustrados. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y démosle un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y conversar sobre Revueltas. Sí, preparé un texto más o menos extenso, ¿no? Pensando en que tendríamos bastante tiempo, pero voy a ir leyendo, y donde ustedes necesiten intervenir, preguntar algo, si voy muy rápido, no me doy a entender adecuadamente, pues me pueden parar y platicamos un poco más, ¿no? La idea, yo había dudado un poco de qué presentarles. Yo actualmente estoy trabajando 2 cosas sobre José Revueltas. Uno es una biografía, voy a empezar a escribir una biografía sobre José Revueltas, y para eso había hecho un capítulo introductorio de carácter más o menos teórico sobre qué implica el relato de vida.
no me interesaba tanto, no me interesa tanto el concepto de biografía ni de autobiografía, porque se mete uno con muchos problemas de orden, ¿cómo decirlo? Casi jurídico, porque también empieza a ponerse en duda qué es verdad, qué es mentira, qué es cierto, qué no es cierto. Y realmente son asuntos que a mí no me interesan tanto en el relato, en la biografía. Lo que me interesa es cómo se cuenta una, desde qué punto de vista, quién la cuenta, por qué se cuenta, y si eso es mentira o no, si alguna fracción de la biografía es mentira o no, me tiene sin cuidado, ¿no? Es decir, a mí lo que me importa es el acto narrativo. Y entonces tenía yo preparado algo sobre eso, pero realmente no era todavía algo que quizás, como el contexto era filosofía y literatura, ahí quizás me metía yo en problemas un poco más ligados a la historia y a la filosofía quizás. Lo que traje ahora es algo que tiene que ver con lo policial en un sentido diverso, múltiple, sí, la novela policíaca, sí, el género policial, pero digámoslo así como las refracciones de lo policial más allá de la pura ficción. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Voy a ver si viene bien lo que les voy contando. Ya ustedes me dicen, ¿no? Bueno, José Revueltas no es un escritor de festivales ni de ferias a la usanza de la promoción editorial. Tampoco fue rehén del marketing al que con tanta frecuencia se someten quienes forman parte del campo literario, sea con beneplácito o resignación. No obstante, fue un autor que obtuvo premios, aunque no tantos ni aquellos que debieron otorgarle. En ese y en otros aspectos ocupó un sitio semejante al de Rulfo, Borges y otros nombres notables de México y Latinoamérica. En el ámbito del género policial y cinematográfico, obtuvo en 1947 el Ariel a la mejor adaptación por el guión La Otra, escrito y filmado en 1946. Historia basada en un relato de un escritor que es Riam James, de quien es prácticamente imposible saber algo. Bueno, pero como autor del guión, Revueltas consigue urdir una trama criminal perfecta por la economía de personajes y el trasfondo político y existencial de lo que parece un drama de enredos. La historia es protagonizada por dos hermanas gemelas que ocupan extremas posiciones de clase. María es pobre y Magdalena rica. La primera asesina a la segunda y ocupa su lugar. Alcanza de ese modo una suerte de equilibrio justiciero hasta que ocurre una revelación. Magdalena ha dado muerte a su marido en complicidad con su amante, de modo que María cargará con la culpa y la sentencia del hermano. Roberto, el novio de María, cree que su amada se ha suicidado, pero como agente de policía que es, termina por descubrir el crimen de Magdalena. María, aun cuando no cometió el crimen del que se le acusa, sí es responsable de la muerte de su hermana. La imposible compensación por las afrentas de clase tiene su contraparte en la distribución universal, no de la culpa, sino del impulso criminal, que alcanza aún a quienes son en todos los aspectos buenas personas, como María. Este motivo narrativo, consistente en recibir la sentencia por un crimen ajeno sin oponerse, porque se carga un crimen propio, a veces inadvertido, pero que se sospecha o del cual se tiene plena conciencia, organiza parte de la narrativa de Revueltas, en especial Los Errores, novela de la que hablaremos más adelante. Ahora es necesario practicar un rodeo para aproximarnos a lo policial en una clave plenamente revueltiana, aun cuando sea necesario recurrir a otros para hacer notar la magnitud del trabajo narrativo que tenemos entre manos. La policía aparece, dice Walter Benjamin Hacia la crítica de la violencia, cuando el Estado ya no puede garantizar sus fines empíricos a través del ordenamiento jurídico, y entonces se hace valer el derecho de la policía, que no es otro sino actuar cuando la situación jurídica no es clara o cuando, en nombre de la seguridad, se dispone la vigilancia eventual o permanente del ciudadano. La policía aparece a la manera, sigo con Benjamin, de una mezcla fantasmática de las violencias con las que el derecho se fundó y se preserva.
pues actualiza la violencia fundadora cuando solo aparenta hacer valer el orden presente. Y sin hallarse siempre a la vista, puede apersonarse cuando se le requiere, o peor aún, sin invocarla. Yo creo que, bueno, espero que ustedes no hayan tenido esa mala experiencia, ¿no? De que la policía llegue sin que ustedes la invoquen. Inspira miedo e incluso terror por esa cualidad de aparecer habitada doblemente por la violencia y con capacidad de ejercerla no solo bajo el amparo del derecho, pues a diferencia de este, que depende del poder legislativo, la policía legisla de manera subrepticia en la clandestinidad, como concluye Derrida en Fuerza de Ley, siguiendo precisamente a Benjamin. O como puede advertirse en la ficción realista de un clásico policial de los años 20, Cosecha Roja, no sé si lo conocen, Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Bueno, en esta novela estadounidense, fundadora del género negro, se publicó en el 29, el jefe de policía celebra la muerte de un criminal a manos de quien era presidente y accionista de una compañía minera, de un banco, de 2 periódicos, entre otras empresas, pero sobre todo era propietario de un senador de Estados Unidos, de un par de diputados, del gobernador, del alcalde y de la mayor parte de los diputados del estado. Estoy citando la novela. Si todo el mundo hiciera lo mismo con los merodeadores, es decir, si todo el mundo asesinara a los asesinos, dictamina el jefe de policía Noonan ante el hijo Wilson, dueño, como se ve, de la ciudad de Personville y de todo un estado. Bueno, si todo el mundo asesinara a los asesinos, sería estupendo, piensa el jefe de policía. O bien, otro ejemplo de legislación subrepticia ocurre en la misma novela, cuando se reseña cómo frente a las falsas e inconsistentes pruebas contra alguien, existe la posibilidad de que el acusado se resista durante la detención y el jefe de policía le mate sin tener que responder de nada, con el añadido de que eso es precisamente lo que se propone hacer. Estoy citando la novela. La policía, en la realidad y en la ficción, termina por sustituir así el centro del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el centro del ordenamiento jurídico en general? La decisión sobre la vida y la muerte. Entonces, la policía termina por sustituir así el centro de este ordenamiento jurídico y con ello el núcleo del parlamentarismo democrático en general, e incluso suspende la posibilidad de practicar cualquier parlamento, cualquier conversación o discurso, cualquier enunciado de acuerdo o defensa. No hablamos aquí de la eficacia o la confiabilidad de los cuerpos policíacos instituidos, sino de la omnipresente institución policial que, al sustituir el derecho, al desplazarlo, ocupa los vacíos de la legalidad con su propio vacío, pues no ve la necesidad de justificar su soberanía en otra cosa que no sea el puro acto performativo de aparecer y ejercerla. Si la violencia del derecho no es natural, menos lo es todavía la violencia policíaca. Pero no diremos que ambas se explican por estructuras de dominación determinadas en gran medida por la capacidad de ocupar el espacio ajeno o obtener un beneficio, y más bien asumiremos que estamos ante una cuestión espiritual o del espíritu, esto es, de lo espectral o de eso que se piensa por encima de la vida, ya sea de su sentido o de su escala. Por espíritu podemos entender, y aquí cito a Derrida, por espíritu podemos entender la decisión instituyente que, al no tener por definición que justificar su soberanía ante ninguna ley preexistente, apela solo a una mística y solo puede enunciarse en forma de órdenes, de dichos, de dictados prescriptivos o de enunciados realizativos dictatoriales. Esto lo dice Derrida en Fuerza de Ley. Estamos aquí, me parece, ante la mística del proceso de apariencia jurídica y fondo policíaco. Para definir el espíritu, Derrida acude a un pasaje del Origen del Trauerspiel alemán, disculpen mi alemán, no soy muy bueno en alemán. Bueno, para definir el espíritu, Derrida acude a este pasaje de esta obra de Benjamin, que es el trabajo académico de Benjamin más amplio, y ahí nos explica Benjamin, este es el trabajo más amplio de Benjamin, en el que caracteriza como parte del capítulo Trauerspiel y tragedia el sitio del cortesano en el drama barroco y distingue las características del personaje según se le encuentre en piezas de los protestantes alemanes o de los católicos españoles. Derrida omite explicar lo anterior,
pero vale la pena indicarlo para advertir mejor lo que interesa destacar. Dice Benjamin, el espíritu, así reza la tesis del siglo, se demuestra justamente en el poder. El espíritu es la facultad de ejercer la dictadura, y esa facultad exige tanto rigurosa disciplina interna como la acción más inescrupulosa en el exterior. El siglo aludido es el del barroco, y el cortesano es quien padece la incomparable ambigüedad de su soberanía espiritual, es decir, el ambivalente pero siempre dictatorial espíritu del siglo. Si para los protestantes los rasgos espirituales cortesanos eran inequívocamente infernales, en la católica España el talante del personaje aparece adornado con la dignidad del sosiego. Precisamente por cuanto el teatro del poder se abre para el funcionario de la corte y le franquea el paso al gabinete del príncipe, donde se trazan los proyectos de la alta política, que son los del dictado, podemos aventurar que Revueltas supo crear personajes bajo la herencia no literaria sino ideológica del barroco español. Por un lado, actualiza el sosiego, es decir, la disciplina interior propia del santo o del militante, aun cuando a veces se trate de una integración inauténtica de la santidad, que no por dudosa pierde eficacia para ejercer los enunciados imperativos del poder, notable en todo militante que se disciplina. No sé si han escuchado esa frase, ¿no? Como un militante o alguien se disciplina. No solo se disciplina en el sentido de que se golpea, sino que alguien que se disciplina es que se somete a las órdenes, ¿no? Se somete al dictado. Eso es disciplinarse. Tanto en los grupos políticos como en los grupos religiosos o como en otros grupos o colectivos, ¿no? Cuando alguien se disciplina es porque se somete al dictado, o sea, al poder. Por otro lado, ocurre que en algunos de sus personajes ya se ha disuelto por entero la ambigüedad que fundamentaba la dialéctica enteramente barroca de la posición cortesana, esto es, la apariencia sosegada del acto de autoridad ejercido como acción sin escrúpulos, tan propio de las dirigencias de cualquier siglo. Si así fuera, y no solo para el caso mexicano, por lo que observa Derrida en Fuerza de Ley, disciplina o sosiego cortesano militante y falta de escrúpulos, convicción dogmática autoritaria, habrían dejado de ser características opuestas o ambiguas y se habrían unificado, pues en la monarquía absoluta, por terrible que sea, estoy citando, la violencia policial se muestra tal como es y tal como debe ser en su espíritu, mientras que la violencia policial de las democracias niega su propio principio al legislar de manera subrepticia o en la clandestinidad, como ya lo habíamos referido antes. Digamos, en un estado autoritario nos queda muy claro, ¿no?, cuál es la función de la policía, nos queda muy claro que no hay medias tintas. En las democracias suele diluirse ese poder dictatorial y, sin embargo, se ejerce como tal, ¿no? Cuando se aparenta que no es así. El problema que tenemos con las democracias es esa apariencia de sosiego. Bueno, buenas tardes. Pasen. Adelante, adelante, pasen. No, no pasen. Bueno, hasta ahí más o menos vamos bien. Un poco, pues sí, la idea es hacer notar cómo lo policial tiene que ver con este acto performativo, ¿no?, de enunciar una orden, de que alguien se someta a ella inmediatamente sin que prive ningún razonamiento lógico. Y cómo en eso se puede fundar, desafortunadamente, una forma de poder, ¿no? Bueno. Y lo que es más importante, creo yo, de estas ideas de Derrida y de Benjamin, es cómo la policía sustituye la política. Normalmente eso es lo que pasa en un estado autoritario, cuando la policía sustituye a la política. Cuando ya queda suprimida la posibilidad de cualquier controversia,
de cualquier diálogo, de cualquier oposición. Entonces ahí es donde realmente está ante un régimen policial. También podemos entender lo policial como lo entiende Rancière. Jacques Rancière entiende básicamente que la policía es, digamos, el otro lado de la ley, o sea, el orden, y el orden consiste en la disposición, en las ubicaciones, en la localización de la gente, sin que se mueva del lugar que le ha sido asignado socialmente, o jerárquicamente, o bajo cualquier otra condición. El orden es ese, el de nadie se mueva, quédense donde están. Y su discurso normalmente va a ser percibido, sí, pero como ruido. Entonces, en la medida en que es percibido como ruido, pues no hay posibilidad de diálogo, no se les reconoce ejercicio de logos, ¿no? Y por lo tanto no van a ser escuchados, ¿no? Hasta que el ruido comienza a ser tan fuerte que es imposible no tomarlo como algo significante, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí va la idea de lo político, ¿no? El drama de los personajes de revueltas implicados en tramas criminales consiste en ver cómo la justicia de sus actos y sus palabras queda saturada por este espíritu de la época, es decir, por la violencia policial que establece su poder en el puro acto performativo de acabar con una vida, porque es estupendo dar muerte a cualquiera bajo el supuesto de que todos son o han sido criminales, o bien que todos hemos asesinado algo de una forma u otra. A su vez, la institución policial, esto es, las agencias colectivas o los individuos en quienes ya se han disuelto por entero los reparos y miramientos, asume con beneplácito y ya no solo con disciplina las tareas del poder que los empoderan a ellos mismos sin necesidad de ley alguna, salvo de esa que se establece clandestina y performativamente. Basta la orden y la convicción impune del dictado. En Los Errores, la novela de revueltas, se acumulan los casos de personajes que asumen una sentencia por crímenes no cometidos, por crímenes que asumen como involuntarios aun cuando no sean para nada responsables, y por maquinaciones clandestinas de quienes dicen buscar el bien. Por contraparte, quienes ocupan posiciones de autoridad deciden y ejecutan sentencias criminales asumiendo la apariencia de la probidad. ¿Cómo se llegó a este punto donde todo parece funcionar racionalmente, pero justamente lo que se ha disuelto es el núcleo de la racionalidad, que no debería desembocar siempre en el poder de dar muerte? Bueno, hablemos de Los Errores. La complejidad de una novela es irreductible a los análisis que se proponen establecer su sentido global, pero añadamos que también es imposible dar noticia definitiva de su trama. Digo esto porque hay un consenso en torno a Los Errores. Se dice que ha sido construida a partir de una anécdota política y otra de corte criminal. De un lado estarían los comunistas y del otro quienes participan del lumpen. Por supuesto, ambas líneas se unen, se entrecruzan y alternan o entran en juego de duplicidades y semejanzas que nos llevan del crimen criminal, que puede ser, en el caso de la novela, el asesinato de un usurero, el asesinato de un criminal, el intento de asesinato de Lucrecia, imagen viva de la inteligencia sometida al poder masculino de su pareja, el proxeneta Mario Cobian. Entonces vamos del crimen criminal al crimen político, la desaparición de militantes, la muerte de militantes, los procesamientos sin pruebas, las calumnias, los intentos de asesinato de diversos militantes. Entonces podemos ir de los crímenes criminales a los crímenes políticos. El pleonasmo, crimen criminal, resulta aceptable, pienso, porque Los Errores también ha sido incorporada al rubro de la literatura policíaca, lo que de nuevo nos lleva a la anécdota que implica robo, enigma y sobre todo asesinato. Acciones que en el imaginario todavía remiten con mayor frecuencia al lumpen, a pesar de las conexiones entre el dinero o los grandes capitalistas y el gangsterismo menor. Para no entrar en un debate al respecto, tomemos, además de los ejemplos de Cosecha Roja ya citados, la novela de Hammett, vamos a tomar la siguiente línea como referencia. Se dice esto en una novela. No se pueden hacer 100 millones de mangos o dólares en forma limpia.
La frase pertenece a El largo adiós y nos la recuerda Juan José Saer en el ensayo que le dedica a esa obra paradigmática del género policíaco. Chandler, indica el escritor argentino, Chandler es el autor de El largo adiós, consigue cambiar la esencia metafísica del mal, figurada por el asesinato, para integrarla al flujo de lo cotidiano mediante un realismo a la vez crítico y clásico. Adjetivos que remiten a la reflexión, el género literario duda de sí mismo mediante la parodia, por eso es crítico, y a la conciencia trágica del protagonista. El sentido de la lucha se derrumba, en medio quedan solo paradojas, violencia, excentricidad y codicia. Por eso es clásico. Normalmente esto pasa en las obras clásicas. Lo policíaco nos conduce al crimen, sí, pero solo para instalarnos de lleno en el mal o en la maldad, concluye Saer. A la vez, añado por mi parte, lo policíaco no se inscribe en una sucesión de acontecimientos fechados, y es precisamente en la relación entre crimen y fecha donde se juega, desde mi punto de vista, el efecto policial en los errores, o al menos uno que ahora se impone como trascendente. Efecto que cambia las coordenadas de la trama y nos permite proponer que en la sexta novela de Revueltas lo que se narra es un crimen de dimensiones planetarias, pues consiste en la sustracción del tiempo histórico, operación que pone en entredicho todo lo sucedido en el siglo XX y nos lleva a pensar en la suspensión de lo humano que, no obstante, conserva la apariencia humana. No se abre con esto ningún tiempo posterior ni se perpetúa el presente, sino que la historia y lo humano se retiran, dejando en su lugar un simulacro de espectros, una puesta en escena donde resulta casi imposible saber de dónde proceden los gestos, las acciones, las voces y el espacio para percibirlos. Que estamos en el terreno de la pura especulación no habré de negarlo, siempre y cuando se entienda especular como una acción reflexiva que se mantiene en el plano teórico y procura sacar provecho fuera del tráfico mercantil de las ideas. Por otra parte, en una acepción inusual, especula quien mira y registra algo para reconocerlo, lo cual, después de todo, nos mantiene cerca de los fenómenos registrables y nos aleja de la pura suposición. En todo caso, sería yo quien especula, no Revueltas, que se atiene a un método de observación y trabajo sobre la materia del mundo, y en su obra de carácter filosófico más intensa, Apuntes para un ensayo sobre la dialéctica de la conciencia, termina por asegurar que el siglo XX no ha existido. La humanidad, concluye, dio un gran salto en el vacío desde los presupuestos teóricos del siglo XIX, pasando sobre el fracaso del siglo XX, hasta el tenebroso inicio del siglo XXI en agosto de 1945, con las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Eso dice Revueltas en sus apuntes. De acuerdo con el análisis de Revueltas sobre el devenir de la conciencia humana, el siglo XX estaba llamado a concretar los postulados del socialismo utópico, siglo XVIII, que habían sido examinados y reformulados por Marx y Engels, siglo XIX. Sin embargo, la realidad contrarió las previsiones de la economía política y del materialismo histórico y se produjeron nuevas contradicciones que suplantaron las antiguas. Las contrariedades, no obstante ser o parecer como negaciones ocurridas cronológicamente, conservaron la relación positiva de la enajenación, que consiste en diferir una y otra vez la realización humana de la historia en beneficio de la utilidad. El triunfo de lo útil sobre lo humano, enajenar lo humano a lo útil o tomar lo útil como lo propio de lo humano, produce un efecto sobre el pensamiento teórico que no se reconoce necesariamente como un problema. Cuando se valora lo útil, solo se piensa y se actúa sobre lo modificable o lo posible, es decir, domina el pensamiento pragmático. La utilidad se naturaliza y en ese modo de afirmarse genera, por un lado, su verdadero desdoblamiento dialéctico en la poiesis o la creación, es decir, en la praxis inútil, que por asumir en sí la carencia de interés, rendimiento o ganancia inmediata, se desvincula de sus determinaciones factuales y adquiere una naturaleza diacrónica incondicionada, como dice Revueltas. Por otro lado, dominadas como están por la utilidad, las oposiciones surgidas en el tiempo cronológico no son contradicciones efectivas, sino identidades devenidas, es decir, cosas que ya no son o dejaron de ser, pero persisten como movimiento puramente inercial de la realidad
y la racionalidad que alguna vez las animó. La suplantación constante o reiterada de la humanidad por la utilidad consolidó, en lugar de la racionalidad dialéctica, la lógica pragmática de las cosas. Todo esto es, más o menos estoy exponiendo lo que plantea Revueltas. El mundo y el tiempo de las cosas humanas, de sus relaciones y de la humanidad toda, fueron ahuyentados cada vez más rápidamente de la historia contemporánea hasta producir la contrarrevolución técnica del siglo XXI, que para Revueltas, como ya se anotó, comenzó en agosto de 1945. Esa contrarrevolución tiene su hermana siamesa en la revolución técnico-científica que concretó la totalidad de su absoluto, es decir, la posibilidad de realizar lo humano ya no en la poiesis, o sea, en los actos creativos, sino mediante la desrealización de la historia humana gracias a la existencia de la energía nuclear con fines de destrucción masiva. Desde entonces, o sea, desde que es posible desrealizar la realidad de un jalón, ¿no? O sea, de un solo golpe a través de la violencia atómica, ¿no? Desde ese momento, toda diferencia ideológica quedó borrada por el hecho definitivo de la existencia y posesión de la mayor arma de chantaje y destrucción creada bajo la lógica pragmática de la utilidad, que no produce decisión subjetiva alguna, sino que unifica la historia en un todo racional y irracional, que ese sí se escinde de la totalidad genérica, es decir, de lo humano y la humanidad. Se trata de una unidad pseudoconcreta, dice Revueltas, en la medida en que se produce por el puro desplazamiento inercial de lo que fue y persiste a la manera de una reverberación cronológica sin acceder a la unidad racional real que pone de manifiesto no solo las oposiciones, sino las conexiones entre sujetos y entre sujeto y objeto, y con ello las compagina para lanzarlas a un recomienzo, tal vez incierto, puesto que nada en la historia real se puede prever, pero al menos diferente del que vendría con el invierno nuclear, que por cierto se antoja como la imagen inversa del calentamiento global, producto de la misma lógica de la utilidad que nos robó, pues no solo el mes de abril, como decía por ahí Joaquín Sabina, sino el siglo XX por completo, como lo propone Revueltas. ¿Cómo se traduce literaria y narrativamente la inexistencia histórica del siglo XX? La sustitución de lo humano por lo útil, es decir, por la totalización del valor de cambio que hace de cada quien un utensilio tratable, susceptible de trato o venta, una forma pura deshumanizada o deshumanizable, algo para el aprovechamiento total y el desperdicio. En los errores, decíamos, se aborda el problema de la sustracción del tiempo bajo la forma de una secuencia de actos encaminados al crimen, que para especificar consisten en dos planes de robo, una situación de dominio y trata, un asesinato político y un deseo de fuga. Ese problema puede reconocerse también en las subtramas y en la designación de los espacios donde las acciones narrativas ocurren. Dirijo la atención a 3 capítulos que desde mi punto de vista forman una secuencia unificada gracias a cierto juego de desplazamientos presente a lo largo de toda la narración. Dicho juego consiste en asignar títulos a cada división de la novela y narrar en cada fracción algo divergente de lo anunciado, pero que guarda una estrecha relación con ello. Como se verá enseguida, los capítulos 23, 24 y 25, llamados Januario López, Samuel Morfín y el Bazar de Antigüedades, unifican su sentido gracias al último de los títulos. El espacio descrito al principio del capítulo 23 corresponde al sitio donde conviven, en medio del hacinamiento más inverosímil, toda clase de objetos fantásticos, como parte de un escaparate de naufragios de las más diversas épocas. El Bazar de Antigüedades, propiedad de Samuel Morfín, es la figuración metonímica de una historia hecha de restos arbitrarios sujetos al anacronismo más azaroso y anárquico, y que lo son en tanto se ha perdido cualquier posibilidad de ordenamiento racional. Este bazar nos coloca en el lado opuesto del montaje, procedimiento intelectual y artístico que consiste en yuxtaponer piezas para que lancen destellos significantes. Y nos coloca del lado contrario, pues la acumulación enumerada en el capítulo 23 de los errores se caracteriza por subrayar la indiferencia entre los horizontes arqueológicos de las piezas prehispánicas
y las épocas significadas por objetos europeos, orientales o novohispanos. Unas y otros conviven con réplicas, bagatelas y piezas que no son falsas en sí, pero se duda de su originalidad o fueron adorno de una falsa dignidad. La enumeración describe y acumula de manera asindética, es decir, evitando todos los signos de conexión entre una frase y otra. Entonces, la enumeración describe y acumula de manera asindética los objetos con el fin de restarles valor histórico, a pesar de que no pueden ser mencionadas sino a propósito de una época o un momento. Es la sucesión la que termina por vaciar de historia el conjunto y muestra las ruinas de esta embarcación llamada mundo. Voy a leer ese párrafo donde se dice que hay en este bazar de antigüedades. Una espada medieval junto a un calendario inglés ilustrado de la época victoriana, una pieza del horizonte arqueológico de Cuicuilco junto a una miniatura anónima del XVIII, la campana de un galeón español del siglo XVI, dos vasos etruscos, Samuel lo aseguraba, una armadura de la conquista española, varios retratos al óleo del XIX mexicano, sillas de todas las épocas y estilos, daguerrotipos, una extraña fotografía del príncipe Alberto a caballo en traje de cazador, una tina de mármol reconstruida del Segundo Imperio, jarrones chinos, el vaciado en relieve que reproducía la leyenda de San Huberto conforme al original que ostenta la portada de la iglesia de Tamay, la liberación de San Pedro, anónimamente reproducida de un cuadro de Conrado Viz, la tiara de un falso papa del siglo XI, quien fue quemado vivo en Amiens, un enorme libro de música con notas de algún canto gregoriano caligrafiadas en rojo, abierto sobre un pesado y solemne facistol, dos gárgolas rematadas por una expresiva y casi sonriente cabeza de león, un vargueño del siglo XV, cofres, cascos, relojes rococó, cajas de música, monedas antiguas, una colección de programas de Sarah Bernhardt en la Comedia Francesa, una réplica del fusil fotográfico de Marek, las mascarillas de Bonaparte, por último, entre mil chucherías y bagatelas, un impresionante tenebrario que según Samuel Morfín era con el que se alumbraba la imagen de Santo Domingo de Guzmán durante las torturas que la Santa Inquisición imponía a los herejes de la Nueva España en el siglo XVII. El bazar de Samuel Morfín no es quizá ni siquiera un repositorio, sino un cementerio de objetos inútiles a la espera de la redención, no tanto por el hecho de ser de nuevo poseídos, pues los objetos no despiertan a la vida en el coleccionista, como dice Benjamin, sino que es él mismo quien los habita o anima. De ahí que la colección pierda su sentido cuando pierde su sujeto. No hay historia sin relación entre mundo, objetos y personas. Por sí mismos, unos y otras son piezas en sufrimiento, ni perdidas ni halladas, si acaso con registro en un catálogo, como ocurre con los libros no devueltos en las bibliotecas o las cartas que no llegan a su destino, según nos dice Lacan a propósito de los desvíos relacionados con la comunicación intersubjetiva y la forma particular de rememorar que tiene el inconsciente. Precisamente por lo anterior, en la narración no solo el espacio, el almacén, se emplea para significar ese mundo que ha extraviado su consonancia humana real racional. Quienes se encuentran en la misma situación de los objetos inventariados por el narrador son los personajes reunidos en el bazar de antigüedades: Eladio Pintos, Olegario Chávez, Eusebio Cano, Artemio Canché, un joven apodado El Niágara, un militante a quien solo conocemos por su profesión, el hipnotipista, y Januario López. Los 7 comunistas se reunieron en el bazar propiedad del simpatizante Samuel Morfín para conocer el plan de asalto a las oficinas de la Unión Mexicana Anticomunista, para eso estaban ahí, el cual consistía en ingresar a punta de pistola y extraer los archivos de la organización abiertamente favorable al fascismo y que a la vez planeaba romper una huelga de choferes liderada por los comunistas. A la acometida reiteradamente se le llama asalto, lo que sin duda equipara esta acción con el robo que por su parte planean los personajes lumpen y del cual nos enteramos en los primeros capítulos de la novela. Por lo pronto, interesa señalar la equivalencia solo para hacer notar que el robo de papeles encubre el plan de asesinar a Eladio Pintos. Los dirigentes del Partido Comunista Mexicano habían ordenado el asalto, acción innecesaria desde cualquier punto de vista estratégico.
y lo habían ordenado para congraciarse con los dirigentes soviéticos, quienes habían decidido la muerte de Eladio bajo una serie de calumnias, debido a que el militante sefardí, Eladio era sefardí, había decidido tiempo atrás salir en defensa de Olenka Kadenova, la joven y pequeña secretaria en la sección de prensa del Buró del Caribe, a quien se le acusaba de deslizarse hacia la contrarrevolución y el sabotaje a sabiendas de la falsedad de la denuncia. Además, pesaba sobre Eladio su pasado anarquista y haber omitido, durante la defensa de Olenka, mencionar el nombre de Stalin cuando habló del gran partido de Marx, Engels y Lenin. Para decirlo de manera sintética, Eladio estaba a cargo de un plan donde se esperaba un solo resultado, que él terminara muerto a manos de un correligionario, lo que beneficiaría a la dirigencia del partido en México y complacería a los dirigentes de la Unión Soviética. Las previsiones que se tomaban para el asalto con el apoyo de un plano de las calles del Carmen y Justo Sierra, eso es el centro de la Ciudad de México, junto a los detalles del edificio donde se hallaban las oficinas de la Unión Mexicana Anticomunista, hacían de la acción futura una mera proyección fantasmática. Así lo sugieren los pensamientos de Olegario Chávez, quien participaría en el asalto por pedido de Eladio y solo para impedir que Eladio fuera asesinado. Las cosas que rodeaban a los conspiradores comunistas, la reunión misma, el plan y los rostros de los 8 hombres, contando al dueño del bazar, adquirían una inquietante distorsión fantástica, como si nada de lo ahí presente o de los sucesos tuvieran o pudieran tener existencia alguna, sino tan solo por imágenes reflejas. De ahí que Olegario piense en figuras de baraja, por arriba cada quien un homicida, por abajo cada quien un asesino, cada quien con una muerte específica y suya. En esa duplicación o reflejo, lo importante estribaría en dilucidar los propósitos y las razones para matar o morir. Pero eso es lo que se pierde, pues la muerte de Eladio fue prevista por su partido y encargada a un correligionario. Él, la víctima futura, es además quien se encarga de organizar el plan donde se intentará darle muerte, y esta misma persona, Eladio, es quien también procura frustrar el plan con que se pretende asesinarlo, solicitando para eso la ayuda de otro correligionario. El enredo sería propio de una comedia o una trama policial paródica, entendida la parodia como una repetición con diferencia y por lo tanto como una forma discursiva que duplica y sobrepone sus posibilidades de lectura e interpretación. Sin embargo, también estamos ante un problema que incluye y sobrepasa la tragedia para colocarnos narrativamente en el límite de la filosofía, pienso. Lo que ocurre en el bazar de antigüedades de la historia, donde los objetos acumulados se encuentran en sufrimiento por la ausencia de un sujeto histórico que los anime, no es sino un plan para racionalizar la muerte de quien ha sido calumniado, Olenka o Eladio, como si se tratara del peor criminal. En ese mismo tránsito ya no importa quién, cómo ni por qué se administre la muerte. Las diferencias ideológicas se superan para favorecer la supresión eficiente de quien duda o se resiste ante lo incontrovertible, es decir, ante la idea de que vale la pena morir o matar en beneficio del más alto interés político y la más elevada e inobjetable jerarquía moral. Estamos ante la subversión de la muerte de Sócrates, pero a la vez ante la derrota de esa subversión, cuya fecha coincide para revueltas con los procesos de Moscú. Esto de la subversión de la muerte de Sócrates lo dice Revuelta. Fue entonces, entre 1936 y 1938, cuando Sócrates aceptó morir sin resistencia y colaborando incluso para cubrir su muerte a los ojos del mundo de infamia, ignominia y traición y vergüenza eternas, enajenando su vida a la eficacia de una máquina que matara con el raciocinio. Es aquí donde se abre, dice Revueltas, la necesidad para los comunistas verdaderos, miembros o no del partido, de colocar a la historia frente a la disyuntiva de decidir si esta época, este siglo lleno de perplejidades, será designado como el siglo de los procesos de Moscú o como el siglo de la Revolución de Octubre. Puesto de otra manera, a los verdaderos comunistas les toca verse a sí mismos y decidir si la 20ª centuria de nuestra era fue el siglo del crimen consistente
en encumbrar la utilidad pragmática de la muerte o el siglo que concretó los supuestos de los socialismos de los siglos XVIII y XIX. Entre 1970 y 1975, cuando Revueltas terminó de escribir y revisó sus apuntes para un ensayo sobre la dialéctica de la conciencia, parece que habría optado por lo primero, pero es muy posible que desde principios de los 60 estuviera convencido de ello, o al menos pensara, como su personaje Olegario Chávez, que el comunismo había sufrido desde 1936 una derrota decisiva para un largo periodo, y ese descalabro estaría llamado a condicionar el curso de las relaciones sociales, el cual, sin embargo, en razón de su origen, no se saldría o no podría salirse tampoco de los marcos socialistas, pero que haría del socialismo un infierno tan despiadado como el que vivieron los constructores de las pirámides y templos de Egipto, dice la novela. Los condenados a muerte mediante calumnias, como Olenka y Eladio en la ficción, o como los juzgados durante los procesos de Moscú, habían sido derrotados y este era su crimen y su culpa. Aparecían pues como un absurdo histórico, pero este absurdo histórico no era sino el reflejo de un absurdo ejercicio del poder que había optado ya no por el sistema racional de las armas de la crítica, como se decía ufanamente entonces, sino por la crítica de los fusilamientos. La muerte era así la que formulaba la última opinión sobre las divergencias y sobre la persona de los divergentes. Al leer los errores, se verá que Eladio se resistió a morir como los procesados de Moscú, cierto, pero su intento no impidió que él mismo y sus compañeros comunistas fueran homicidas, colaboradores condescendientes o víctimas voluntarias e involuntarias del poder. Decíamos que los capítulos 23, 24 y 25 forman una secuencia unificada que desplaza e invierte las denominaciones, pues en el capítulo Januario López se describe el bazar de antigüedades, en Samuel Morfín se aborda la circunstancia vital y militante de Januario, y en el bazar de antigüedades se describe el asalto y el modo en que muere Samuel. Por supuesto, en cada capítulo aparecen varios personajes y se abordan otras circunstancias, pero importa destacar la decisión autoral de sugerir esta suerte de transferencias mediante los títulos, porque de ella depende la unificación de los personajes como piezas significantes de esa máquina que, enajenada por la utilidad práctica o política, racionaliza la muerte. Esa máquina o dispositivo consolida las piezas humanas, los militantes, y las disposiciones abstractas de tiempo y espacio figuradas por el plan de asalto y por un esquema sin relieves, es decir, por el plano que el dedo índice de Eladio sigue en el primer párrafo del capítulo 23. Ya vamos, termino. Emplear la vida de los militantes para asesinar y que los militantes maten o mueran para cumplir ese fin queda significado por dos personajes, Januario López y el linotipista. El primero da muerte a Susana, su esposa, para estar en condiciones de cumplir con las tareas asignadas por el partido. Ella deseaba impedir la participación de Januario en la huelga por el riesgo implícito de perder la vida y amenazaba con denunciarlo ante la policía para retenerlo. Él la tranquiliza y después, mientras ella duerme, le dispara. El linotipista se reúne con un miembro del secretariado y este le muestra el expediente enviado por la CONINTER o Internacional Comunista, donde se consignaban las supuestas actividades contrarrevolucionarias de Eladio, así como su pretendida confabulación con los organizadores de un atentado contra Stalin luego de los procesos de 1936. Se le encarga al linotipista liquidar físicamente a Eladio, y el linotipista asume con orgullo y lágrimas de felicidad la tarea. Samuel Morfín será una víctima imprevista por no dudar en empuñar un arma para ser parte de la historia. Su intervención en el asalto no estaba siquiera contemplada, pero el entusiasmo del neófito y de quien disfruta con la sensación del riesgo lo llevó a introducirse en el edificio de la Unión Mexicana Anticomunista. Pistola en mano, percibió a sus espaldas una presencia y al cuidar ese flanco no vio venir a quien le disparaba desde el frente. Samuel es el único en morir a manos de los fascistas. El Niágara caerá también a causa de otro equívoco, pero su muerte producirá la ambigüedad de que en una misma persona el criminal sea ante todo una víctima. Olegario, que participaba con el único fin de impedir la muerte de Eladio,
quien logra también desarmar al linotipista y le obliga a huir luego de incriminarlo, disparará sobre el Niágara al suponer que se trata de Nazario Villegas, líder de los fascistas. Mientras desarmaba al linotipista y le perdonaba la vida, Olegario advirtió que Nazario huía. Luego de que éste se perdiera de vista, Olegario escuchó tiros, fue hacia el sitio de los disparos y vio a Samuel tendido. Supuso que Nazario se escondía detrás de una puerta y vació el cargador sobre ella para descubrir enseguida que ahí se escondía el Niágara. Desolado, el militante obrero, Olegario, no quiere reconocer en el suceso un accidente, pues para él, cuando los jefes del partido dispusieron y ordenaron el asesinato de Eladio Pintos, habían decidido ante todo una muerte colectiva. Con ese y los demás crímenes cometidos o asociados a tal acto, los jefes habían asesinado al Partido Comunista, de modo que cada homicidio no era sino la confirmación de ese crimen y dejaba sin sustancia la diferencia entre crimen accidental, previsto, imprevisto, necesario o innecesario, porque en realidad ningún crimen era necesario. Así se tratara de oponerse a enemigos o traidores y estos fueran efectivos o aparentes. Bajo ningún supuesto el poder, y menos aún la política, debería entregarse a la razón práctica de matar. Hacerlo desrealiza su necesidad y enajena o entrega lo humano ya no al poder o al Estado, sino a la violencia desnuda. Entre 1936 y 1945 se afinca el extravío. Se pasa de la máquina procesal que racionaliza la muerte a la concreción absoluta que este dispositivo anunciaba. La desrealización de la vida alcanzó la eficiencia última y definitiva, pues ya no solo podía administrarse de uno a uno o por grupos mediante procesos judiciales o de facto, sino que la eficiencia técnica había hecho posible la desrealización absoluta de la historia humana mediante la detonación de armas nucleares. Si un Estado capitalista o socialista es quien posee el arsenal, ya no importa. Toda diferencia ideológica se borra. Todo chantaje ético es posible en esta lógica pragmática de volver absoluta la muerte útil, ajena y la propia. El periodo que enlaza los procesos de Moscú y la detonación de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki fue perfilado ensayísticamente por Revueltas en el mismo año en que se publican Los Errores. En Libertad del Arte y Estética Mediatizada, ensayo de Revueltas, se describe de entrada cómo, a la vuelta de 200 años, el siglo de las luces terminó por ser un blackout, un apagón de la conmovedora aparición en la historia de la razón, la igualdad y la libertad. En el siglo XX, un siglo de siglas, las fugaces verdades y las seductoras mentiras del 18 y el 19, con su prefijada eternidad a corto plazo, ya no son sino pragmatismo puro, que en combinación con el dogmatismo prohijó un conocimiento hierográfico, es decir, un pensamiento estacionario que no busca sino someter las ideas y reducir el ejercicio crítico a la sacralización de los conceptos bajo la seriedad más antihumorística de que se tenga memoria. Por eso dice Revueltas. La teoría pragmática del conocimiento opera con monedas cognoscitivas de beneficio inmediato y apenas difiere, dice Revueltas, del aprovechamiento político, táctico, propagandístico y partidista del arte. Esta afectación de la habilidad para imaginar y crear, debido a la compulsión de lo útil, impone la necesidad de ejercer el derecho de la estética a la insumisión, pero no de un modo inmediato o reducido a la libertad para recitar poemas en las plazas públicas, sino atendiendo al problema de base. La violenta transgresión de todo principio ético, derivada de la existencia y posesión de las armas nucleares, produce a la vez una indiferenciación de los opuestos ideológicos. Estados capitalistas y socialistas lo son nada más de nombre, porque ambos han sucumbido al dominio de lo útil y todo desarrollo teórico y tecnológico se verá saturado por la sola finalidad del mayor beneficio sin importar el costo. De no detenerse esta simbiosis, advertía Revueltas, la misma se convertirá en una autogénesis incesante de un monstruo universal del pensamiento, triste y extraño, con un único y uniforme contenido, sin pluralidades ni contradicciones,
pese a las antiguas apariencias de diversidad que pudieran haberse conservado en la superficie. No hace falta señalar cómo semejante anomalía afecta a la acción del arte. Por eso es necesario observar más bien cómo incide en cualquier modo de la producción de objetos materiales e imaginarios. Mucho se ha escrito y dicho acerca del significado histórico de la socialización de los medios de producción, apunta Revueltas, para señalar un punto de no retorno, y continúa: en lo que no se ha meditado con el rigor y la severidad que merece, sin duda por considerarlo descabellado o cosa de locos, es en la posibilidad contraria, la socialización universal de los instrumentos de destrucción y lo que esto acarrearía para el género humano. Lo demencial no es advertir tal contingencia, sino realizarla de tal modo que opere y se dedique inteligencia y vida para sostenerla. El problema pasó inadvertido, al menos en los términos de Revueltas, pero había estado ahí por cuanto Stalin y el stalinismo socializaron las cárceles, los campos de trabajo forzado, las deportaciones, las ejecuciones, y puso todo ese aparato al alcance de las grandes masas. El carácter radicalmente antiinhumano de la violencia stalinista, cuyo único propósito consistió en hacer pasar como estado proletario la voluntad de un individuo, es para Revueltas cualitativamente idéntico a la inhumanidad de la guerra atómica, fraguada en el seno del capitalismo y la tecnología occidental, pues en ambos casos estamos ante la acumulación de un poder destructivo de alcances absolutos y que siempre encuentra una justificación racional. La desrealización absoluta de la vida, que es el triunfo de la tecnología sin ciencia, vacía de sentido y disenso la violencia revolucionaria o las guerras defensivas de liberación nacional o de clase frente a las guerras de conquista, esclavización o exterminio. El robo del siglo consiste en la sustracción del tiempo que hace posible la unidad racional real de la que surgen las oposiciones y las conexiones entre sujeto y objeto, y con ello las compagina para lanzarlas a un recomienzo dialéctico, por lo mismo incierto, pues como decíamos, nada en la historia real se puede prever. Lo humano se alimentaba de lo humano, pero lo humano ya no nace de sí, surge de la eficacia que se otorga a la muerte. Este es el efecto policial que novela Revueltas en Los errores de Delicto. Resuelto. Muchas gracias, doctor José Manuel Mateo. Creo que siempre implica una lectura múltiple y estábamos platicando mientras comíamos sobre lo que implica leer a Revueltas, y siempre implica lecturas como de la filosofía, del cine y de muchas otras disciplinas, y por ello pues pasaremos también a la ronda de preguntas. Si alguien tiene un cuestionamiento, sé que tal vez podría ser solamente sobre los errores, sobre lo que acabamos de ver, pero pues también tenemos a un experto en general de Revueltas. Entonces, pues me animaría a invitarlos a hacer sus preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien ahí? Algo más, cosas que no me quedaban claras. José Luis. Gracias, doctor, por su información. Doctor, tengo 42 años. Soy un híbrido de la universidad pública y la universidad privada. Muchos de mis profesores, entusiastas de Revueltas, algunos exmilitantes del 68, etcétera, pues hablaban en una clave, pues ya en ese entonces fuertemente mitificada de Revueltas, ¿no? Y nos compadecían a nosotros porque fuimos una generación que a lo mejor no tuvo su revolución, entonces nos hacían de como, ay, pobrecitos, ya no saben cómo secuestrar un camión, ya no saben cómo hacer una bomba molotov, ya no saben cómo hacer tal cosa, ¿no? Cuando paso a la universidad privada, me toca la parte literaria de Revueltas, fuerte, bajo la tutela de Frank Loveland, y mismo dilema, ¿no? Optar por un Revueltas como mito total, ¿no? O encontrarle sus aristas y encontrarle sus particularidades. A mí me interesa mucho porque también depende cómo proponemos a Revueltas a las nuevas generaciones. Aquí hay gente muy joven de literatura y filosofía, hay un grupo de interés de la preparatoria que es también un grupo
inclinado hacia cuestiones filosóficas, literarias. Doctor, ¿cómo proponerle a Revueltas a estas nuevas generaciones que están enfrentados a esta polarización tremenda, a una derecha que quiere revivir la retórica de la Guerra Fría de una manera muy torpe, a los peligros existenciales, ¿no? Porque otra vez si hubiéramos tenido esta charla hace 2 años, hubiera sido radicalmente distinta en su recepción, ¿no? Entonces, ¿cómo proponer a Revueltas a la chaviza? ¿Como mito total o un personaje en su complejidad? Bueno, yo creo que casi que ahí en la pregunta está un poco la respuesta, ¿no? Porque yo creo que como un mito, no. O sea, creo que se llamaba Magdalena Saldaña, una periodista que entrevistó a Revueltas y le preguntó eso, ¿no? ¿Usted qué piensa de que exista el mito de José Revueltas, ¿no? Y él dijo, bueno, si existe, hay que destruirlo. Esa es su respuesta. Entonces yo creo que no, la mejor manera de destruir un mito es acercándose a la escritura del autor, ¿no? A que escribió Revueltas. Yo creo que hay que leerlo. Yo, por ejemplo, cuando empecé a leerlo, no lo leí en una clave política, en el sentido de que no me interesaba Revueltas como una fuente para mi formación de izquierda. O sea, pues no, yo no lo leí así. Yo lo comencé a leer porque me parecía que sabía describir los momentos vitales más oscuros de las personas. Y como a mí sí me tocó un ambiente diverso, digamos, ¿no? Donde había gentes que eran tan buenas que era increíble pensar que eran tan buenas, y gentes tan tremendamente violentas que era imposible explicarse de dónde venía tanta violencia, ¿no? Pero cuando yo leía Revueltas encontraba como explicaciones muy profundas de por qué la gente puede comportarse en ambos extremos, ¿no? Y que aún cuando uno comienza a entender un poco por qué la gente puede ser tan violenta o tan buena onda, de todos modos la explicación no se da por una sola causa, ¿no? Sino que son causas múltiples. Pero bueno, yo pienso que hay que leer a Revueltas, y a Revueltas se le puede leer desde muchos flancos. Revueltas escribió cuento, novela, poesía, ensayo histórico, ensayo filosófico, fue periodista, escribió reportajes, notas periodísticas, fue editor de Nota Roja, escribió para cine, tiene muchos guiones de cine. Yo he editado 2 de los guiones de cine que escribió Revueltas. Es decir, se le puede entrar por varios lados. Si a alguien le interesa el periodismo, por el lado del periodismo. Si a alguien le interesa la crónica, por ejemplo, Revueltas tiene unas crónicas formidables. Es un género que tiene bastante impulso actualmente. Si le interesa el cuento, pues puede entrar por allí. La filosofía, ¿no? Yo creo que lo mejor es leerlo, así en directo, y ver si uno encuentra ahí algo que le diga algo de uno mismo, ¿no? O de alguien más, ¿no? Es muy difícil, digamos, ¿cómo decirlo? Transferir el gusto por un autor, ¿no? Y que eso no se viva como imposición, ¿no? Yo creo que lo mejor es exponerse, así como se expone uno ante un virus, ¿no? Exponerse ante Revueltas, ante la lectura de Revueltas, y ver si uno lo atrapa, ¿no? Yo llevo... ¿Cuándo naciste? En 2002. Bueno, yo antes de que él naciera, yo empecé a leer a Revueltas y escribí en 2002, creo, o 2001, se publicó, bueno, no se publicó, sino que escribí una tesis de licenciatura sobre Revueltas, ¿no? Para mí Revueltas es algo cotidiano, no es, yo lo leo una semana sí y otra también, ¿no? Entonces, y un poco lo que he intentado también es que ustedes seguramente han visto, ¿no? Que este libro que se llama, ¿cómo se llama? El canon de Bloom. Canon occidental, Sí, de Bloom. Él dice que el centro de su sistema solar es Shakespeare, ¿no? Bueno, yo creo que cada quien puede elegir el centro de su sistema solar, ¿no? Y su sistema solar entero. Para mí, el centro de ese sistema solar es Revueltas.
Y, por ejemplo, yo me he ocupado de problemas de literatura popular, de lírica tradicional hispánica, de algunas cuestiones de historia, sobre el magonismo, y la verdad es que siempre encuentro algo en Revueltas, ¿no? Que me permite pensar esas otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Revueltas tiene unos, en sus memorias, que también escribió memorias, diarios. Es un escritor de cartas formidable, o sea, Revueltas tenía una tendencia a enamorarse, digamos, ¿no? A tener varias parejas, ¿no? Cosa que puede estar bien o mal, según la perspectiva que se quiera ver actual, pero el hecho es que él tenía muchos afectos y por la mañana escribía una carta de amor a una persona y por la tarde a otra, ¿no? Y las dos son excelentes cartas de amor. O sea, yo no estoy juzgando si sus sentimientos son buenos o malos, si eso está bien o está mal. Lo único que sí tengo claro es que parece que es un abusador. Eso sí creo que nunca golpeó a nadie, ni cosas así, ¿no? Eso sí creo que se puede decir. Pero las cartas son documentos sobre cómo siente la gente, ¿no? O sea, sobre cómo piensa la gente, los afectos, las emociones, los sentimientos. Si esos sentimientos son reales o no, creo que ya es otro problema. La cosa es cómo está configurada textualmente, verbalmente, esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, también por ahí, ¿no? A veces a uno le gusta la parte de, digamos, lo noticioso de la vida de la gente, ¿no? Entonces, bueno, también a eso le podemos entrar a Revueltas, ¿no? Esa sería un poco, una cosa un poco divagante, pues, pero espero haber más o menos ocupado el asunto. Gracias, doctor. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Eric, por favor. El martes pasado hablábamos un poco de Revueltas justamente para encuadrar las conferencias. Y hablamos de dos cosas en particular, ¿no? La primera, el concepto de enajenación en Revueltas, y la segunda, el concepto de amor en Revueltas, como decía él, en el máximo, en el punto más alto de la palabra, ¿no? El amor no solamente sobre dichos, sino más allá. Y les pedía un ejercicio a ellos de análisis a partir de una frase de Revueltas que habla sobre el amor y la enajenación al mismo tiempo, y les decía, lo que yo quiero que logren aquí es que lo contextualicen y que lo aterricen en la actualidad, porque la idea de Revueltas, antes de que la lean o la empiecen a leer por completo, me parece que está muy vigente, ¿no? Me parece que lo que piensa, que lo que nos está diciendo en esta oración es algo que pueden ustedes pensar desde su realidad, desde lo que están viviendo, a la edad que tienen. Trabajo con chicos del preparatorio. Y salieron cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, matizaron un Revueltas con los migrantes, matizaron un Revueltas con el desplome del comunismo, y tengo un chico que además lo está matizando con los Magón, pero además algo que me encanta a mí, que hemos estado trabajando, es que me parece que en los Magón, en Revueltas, en los sindicalistas incluso, está Praxedis G. Guerrero y ha sido un poco olvidado en la historia y en la filosofía. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto que ya están produciendo, que a lo mejor es poco comprendido porque proviene de una frase, no se han acercado a leer, no han profundizado en él, vaya teniendo de verdad un sentido para que esa pequeña oración que ellos escribieron a raíz de una oración de Revueltas contextualizada, les genera esa curiosidad de ir más allá, vamos a decir que se vuelvan pro Revueltas o pro algo, pero que tenga eso, ¿no? Que sea el impacto de lo que viene, que Revueltas además les muestre las venas o las raíces de todo lo que él tiene, e ir dando más puntos para que ellos también formen su propio criterio. O sea, ¿qué sigue de ahí, no? ¿Qué nos propones? Pues es que son tareas bien complicadas esas, ¿no? Pero sí, bueno, bueno, o sea, partamos del asunto de la enajenación y el amor, ¿no? O sea, ¿qué se entiende por enajenación? Por ejemplo, ustedes cuando escuchan la palabra hoy en día, ¿no? ¿Qué entienden por enajenación? Así, que les venga ahorita. O sea, según ustedes, ¿qué es la enajenación?
pues el estar muy absorbido por algo, tanto que te puede llegar a controlar. ¿Qué más? ¿Alguien más? No sé, yo tengo esta idea de enajenarse como en un sentido como un poco de derechos, ¿no? Como de enajenar es entregar algo, ¿no? Es ceder una parte de tu voluntad, de tus derechos a otra instancia, ¿no? Quizá a un poder, quizá a un aparato tecnológico o algo. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea sobre la imaginación? Pues, Yo diría algo así como desvincularse de tu acción en el mundo. ajá. ¿Qué más? A veces hasta falta de cordura. Es que siempre la enajenación nos lleva a pensar que estamos hablando de alienación. Entonces la falta de sí es más alienar. Y la enajenación es falta de dominio, de tener control sobre lo que tú haces. Bueno, entonces, ¿y a ustedes les parece que esto que han dicho, por ejemplo, quedar absorbido por algo, entregarse, desvincularse, falta de cordura, quedar bajo el dominio de una entidad distinta a la que uno es, todo eso tiene algo que ver con el amor? Mucho. Sí, sí. Entonces, bueno, claro, o sea, bueno, tiene que ver con el amor bajo cierta concepción. Entonces, el problema es ese. O sea, si ustedes lo piensan con los últimos 20 años de generación de pensamiento teórico de los feminismos, una de las cosas que se ha puesto en primer plano es la crítica de lo que llaman el amor romántico, que tiene que ver con todo lo que acaban de decir ustedes sobre lo que implica quedar enajenado, o sea, bajo el dominio de alguien más, absorbido por alguien más, entregado a la voluntad ajena, desvinculado de los intereses propios porque uno hace propio el interés ajeno. O sea, todo eso, ¿no? Tiene que ver con la crítica actual del amor romántico. Entonces, yo no estoy diciendo que revueltas, pero un feminista adelantado que estuviera, no, pero lo que sí podemos hacer, y a mí, por ejemplo, yo siempre, como les digo, encuentro algo en revueltas que me lleva a pensar la teoría reciente, es como revueltas, sin ser un teórico feminista, ni alguien que se adelantara, ni nada por el estilo, pero cuando uno ve sus novelas, sí ve eso en los personajes femeninos. O sea, cómo el personaje femenino enajena su voluntad, la entrega al dominio masculino. Y cómo impera el dominio masculino bajo las formas más eficaces, como veíamos, que son las del sosiego. O sea, parece que le estoy haciendo un bien a alguien cuando en realidad lo que hago es dominarlo. Hay en los errores, sí, claro. Hay un pasaje que a mí me parece formidable, donde está Lucrecia, que es una joven, prácticamente creo que una adolescente, casi una niña, que está por ahí en un espacio público, y hay un hombre que está desde otro lugar, creo que una especie de café, una cosa así, o una tienda, no recuerdo bien, y el hombre empieza a aventarle papelitos, mojados a ella, para que le haga caso a ella, ¿no? Para que Lucrecia voltee y lo vea. Él se llama Ralph. Ella está en las de Nueva York, entonces le avienta los papelitos y ella pues, no le hace caso, ¿no? Está así como que lo suyo, ¿no? Entonces el cuate agarra una piedra y se la avienta, la descalabra. Y entonces, ¿qué hace? Se acerca y le ofrece ayuda. Y la lleva a que se cure. Provocó el momento. Y, o sea, si ustedes ven eso, es completamente simbólico, o sea, puede ser real y al mismo tiempo completamente simbólico. O sea, hay una violencia suave que termina con una herida efectiva, física, y luego resulta que ese que nos infligió el daño dice que nos está ayudando y que nos está llevando a curar. Y después de eso empieza una relación de dominación y de trata y de prostitución de la pobre Lucrecia que dura años, ¿no? Bueno, así es la dominación masculina, ¿no? O sea, y la dominación en general nos hace creer que el dominio nos beneficia, ¿no? Y nos perpetúa en una ilusión en la que estamos dispuestos a entregar nuestra individualidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir a un poder exterior, ¿no? Entonces, bueno, de eso habla Revuelta.
el concepto de enajenación que, digamos, fue secuestrado, por decirlo así, para dentro de una visión puramente, ¿cómo decirlo?, de una política partidaria, doctrinaria, en realidad lo podemos pensar fuera de eso. Eso es lo que hace Revueltas, pensar fuera de los marcos impuestos para el pensamiento. Eso es lo que, o sea, lo más valioso para mí de Revueltas es ese salirse de cualquier tipo de cárcel ideológica, ¿no?, en la que nos constriñe, y que las cárceles ideológicas no solamente son las político-doctrinarias, sino son las que mantienen ciertas maneras de pensar que asumimos como naturales, ¿no? Esas son las que me parece que, las cosas que parece que nos hace pensar Revueltas, ¿no? Desnaturalizar las relaciones de dominio, ¿no? Desnaturalizar las relaciones afectivas que parecen beneficiosas cuando en realidad son una forma de la dominación, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues se trata de descubrirlo, ¿no? O sea, no siempre es el mismo patrón, ¿no? Esa sería para mí la cuestión, ¿no? Ahora, hay un concepto que se parece al de enajenación, que es el de exteriorización, pero quiere decir completamente lo contrario, ¿no? El de exteriorización, que es el que emplea, no sé, si ya han leído a Bakhtin, ¿no? Bakhtin emplea este concepto de exteriorización para hacer notar que a veces es necesario que aquello que está dentro de nosotros sea proyectado en un tercero o en una entidad foránea para poder verlo con más claridad. Entonces, eso o sea, la relación con el otro no siempre es mala, ¿no? Más bien puede ser muy positiva. Lo que importa es el enfoque, ¿no? Y que dentro de esa relación, pues no se impongan, pues sí, vínculos de dominación, ¿no? Básicamente. Entonces, o sea, más o menos un poco. Bueno, todavía hay espacio como para más preguntas. ¿Alguien más que se quiera animar? Hacer una pregunta, un comentario, alguien. Todas las preguntas son buenas, son bien recibidas. Son bien recibidas. Además, así me ayudan a justificar el que me han invitado. Por ahí. ¿Ustedes han leído a Revueltas ya? ¿Han leído algo? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Así, exprésense libremente. ¿Sí? Roberto. Una pregunta, bueno, nada más como al final de lo que estaba comentando sobre la violencia extractivista, sobre un poco pues precisamente esta cuestión de lo que significa la violencia revolucionaria. Y la vez que yo no conozco, o sea, me interesa el tema y yo no conozco mucho con la postura de Revueltas frente a eso, en el sentido de pensar si la violencia, pues en la pregunta por la transformación del mundo, entiendo que seguramente también tanto en su narrativa como en sus reflexiones políticas también hay algo en torno al asunto de la violencia, ¿no? Pero no sé cómo lo ubicaría usted, o sea, cuál es la posición de él frente a eso, cómo lo entiende, pues. Sí, bueno, Revueltas tiene un ensayo, no me acuerdo si está en un libro que es Ensayo sobre México, o algo, no me acuerdo bien, o en Dialéctica de la Conciencia, no me acuerdo bien dónde está ese ensayo. Lo voy a buscar. Pero es un ensayo donde él hace una crítica de la violencia revolucionaria, bajo la forma de la guerrilla, ¿no? O sea, él no estaba de acuerdo con la guerrilla, porque sobre todo con algunos movimientos guerrilleros urbanos que surgieron en México, ¿no?, en el periodo preliminar al 68, ¿no? Sobre todo porque casi siempre iba acompañada, este tipo de grupos iban acompañados de decía Revueltas, como si ellos hubieran subido al monte Sinaí, hubieran llegado ahí, les hubieran dictado la ley y bajaban de ahí con la ley que había que imponer entre los correligionarios, ¿no? Entonces, era justo una violencia dictatorial, ¿no? O sea, el dictado, la orden, o sea, el dictado es la orden, ¿no?
lo dictatorial tiene que ver con algo que se realiza fundamentalmente porque alguien lo ordena. Entonces, un poco eso es lo que pensaba Revueltas de los grupos guerrilleros de México, ¿no? Eran dictatoriales que obedecían a la voluntad de un sujeto y por lo tanto carecían de legitimidad política, ¿no? Y además no le gustaba mucho la onda de la transformación por la violencia, ¿no? O sea, él creo que siempre estuvo más en la idea de que se podía transformar recombinando, haciendo un cambio profundo, ¿no? De los modos del pensar y de las actitudes que esos modos de pensar podían producir, ¿no? Que era un modo de transformación mucho más lento, ¿no? O sea, muy lento, ¿no? Pero donde en efecto no se entregaba uno al mandato de la violencia, ¿no? Y de imponer la voluntad de unos cuantos al resto, ¿no? Entonces, ese ensayo es una crítica sobre todo a un movimiento que era el movimiento, creo que era el Movimiento Revolucionario del Pueblo, a Víctor Rico Galán, que también fue alguien bastante productivo como escritor y periodista. Y entonces un poco por ahí me acuerdo, ¿no? De eso, de esa postura de Revueltas, ¿no? Sí, yo creo que Revueltas era en general un hombre pacífico, ¿no? No era un hombre beligerante, ni apostaba por un cambio. O sea, justamente porque cree que la violencia quedó deslegitimada, o sea, ¿no? Con esta sobresaturación de la violencia, que queda significada, pues por las grandes formas de ejercicio violento, de dominio que había en la época, ¿no? O sea, sean los procesos, ¿cómo se llama?, a los que se sometió a muchos militantes comunistas, o sea, la violencia de las armas, ¿no? Eso, o sea, más o menos por ahí lo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Revueltas le preguntan cuál era su plan revolucionario, ¿no? Cuando después de que lo meten cuando a él lo meten a la cárcel, él se pone a pensar eso y lo que hace es un plan de estudios. Su plan de revolución era ponerse a estudiar. Entonces, dice eso, ¿no? Seguramente quienes me conocen y los guerrilleros, todo el mundo dirá que valiente revolución la mía, que consiste en ponerse a leer. Pero no, sí, de eso se trata. Y entonces su plan de estudios consistía en hacer, y está el esquema, en hacer una relectura de Hegel y la recepción de Hegel en América Latina. Y también en Europa, ¿no? Cómo había sido leído Hegel, quiénes lo habían leído, de qué manera, cómo lo leyeron los marxistas, ¿no? Ese era su plan revolucionario, ¿no? Entonces, también algo que tiene que ver con eso es que en el 68, a lo mejor eso ustedes lo saben, él participó bastante en el movimiento, escribiendo cosas, y entre lo que escribió está varios desarrollos de lo que él llamó la autogestión. La autogestión quiere decir una especie como la autogénesis, la autoproducción del pensamiento, ¿no? por vías propias, ¿no? Y también pensando en cuál era la mejor forma de armar un partido, ¿no? ¿Por qué partido deberíamos optar? Pues un partido es el pensamiento, digamos, un partido del pensamiento. ¿Y cuál es la mejor organización para el partido del pensamiento? Pues la universidad. O sea, por eso le interesó la universidad, porque allí era el lugar donde la gente podía aprender a pensar. Y él decía que los partidos políticos, el Partido Comunista en particular, había sido, ¿cómo se dice esto?, transformado en una entidad que lo que hacía era precisamente impedir que la gente pensara, ¿no? Entonces, vamos a construir un partido donde la gente piense. Pero ¿para qué lo construimos si ya existe? O sea, es la universidad. Por eso le interesó el movimiento del 68. Por eso estaba con los estudiantes. No porque fuera buena onda y quisiera sentirse joven. No, o sea, era porque allí estaba el impulso revolucionario que podía transformar el mundo por el pensamiento.
Acá primero y después atrás de ti. Entonces, tú primero. Sí, pues siento que esto que se menciona sobre como revueltas se oponía a la violencia revolucionaria, como que se relaciona con lo que se mencionaba antes de no sacrificar lo humano por lo práctico y utilitario, ya que, o sea, digamos que los partidos de la Unión Soviética y capitalistas como que eso era que te meditaban el espíritu humano a favor de lo utilitario de producción. Entonces, acá, ¿no? Esa misma, la violencia que se opondría a esos sistemas, pues también llevaría a eso, ¿no? De la delimitación de la humanidad por favor de un utilitarismo recibido. Sí, sí, o sea, tal como lo planteas, está muy bien, o sea, ese es el sentido, ¿no? O sea, un poco lo que puse, ¿no? Digamos, a veces las formas de dominación no son solo las del Estado, pues, ¿no? No son solamente las de los gobiernos, ¿no? Sino que en buena medida estas formas de poder dictatorial están, como diría Foucault, ¿no? Distribuidas en las actitudes cotidianas también, ¿no? Entonces, o sea, son micropolíticas, a eso se refiere el concepto de micropolítica, ¿no? Entonces, por eso son tan difíciles de desmontar. O sea, uno cree que desmontando un gobierno, un régimen, una forma de Estado, está desmontando las formas de dominación. No, está desmontando la superficie de las formas de dominación, porque tenemos esas formas de gobierno y esos estados por la matriz simbólica ideológica que tenemos operando todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Y que nos cuesta mucho trabajo de dejar atrás, ¿no? Sobre todo lo que nos cuesta trabajo dejar atrás es aquello a lo que le adjudicamos nuestra identidad, la que sea, la identidad ideológica, de género, de clase, de lo que sea, ¿no? O sea, cuando uno le dicen, es que usted debe dejar de ser masculino, o sea, usted debe dejar de ser lo que entiende usted por hombre heterosexual, heteronormado, etc. Tú dices, ah, caray, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿No? O sea, si yo tengo que desmontarme, ¿no? Y la masculinidad es un error que lleva prácticamente todos los siglos que hemos existido, ¿no? ¿Qué me queda? Todo me da terror, ¿no? O sea, de eso, por ejemplo, quien habla de ese tipo de angustia, de perder la identidad de género, pues es Judith Butler. Por eso ella terminará diciendo, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es deshacer el género. Ya, se acabó. Cosa con la que no muchos están de acuerdo tampoco, ¿no? Ni siquiera gente que estaba de acuerdo con ella antes, ¿no? Bueno, Revueltas identifica algo parecido con lo que él llamaba la angustia de partido. O sea, para un militante comunista, que lo expulsaran del partido era tanto como lo que acabo de decir, de que a uno le digan, deja de ser lo que eres. ¿Y luego qué? Y mis amigos, y las relaciones, y las maneras de reunirme, y las cosas que me importa discutir, y todo eso, pues se acabó. Quedó expulsado del mundo, ¿no? Eso, decía Revueltas, era la angustia de partido. Bueno, el concepto de angustia de partido de Revueltas y lo que dice Judith Butler sobre cómo nos aferramos a la identidad de género, se parecen un montón. Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, pero es una casualidad. Pues puede ser que no, porque Judith Butler y Revueltas son lectores de Hegel, y los dos sacan esa actitud, luego de su lectura de la fenomenología, de leer la fenomenología del espíritu. Y Revueltas, ven que les decía que tenía un plan para estudiar, que era estudiar la recepción de Hegel en Europa. Eso lo hizo Judith Butler. Tiene una tesis sobre eso, Judith Butler. Bueno, un libro, pero una tesis, pero tiene un libro. Entonces, el pensamiento de Revueltas, digámoslo así, ¿sí? Puede estar, ¿cómo se llama? O sea, los interlocutores de Revueltas, bueno, son ustedes, ¿no? Pero también son estos pensadores que están con una vena filosófica muy similar a la de Revueltas, ¿no? O sea, la fenomenología, Hegel,
los postmarxistas, ¿no? O sea, que Revueltas todavía me lo alcanzó a leer, ¿no? Entonces, por ahí va. Atrás, ¿la duda? Sí. La pregunta es que si usted considera que los indios comunistas que tenían los escritos de Revueltas tiene relación con su hermana Rosaura. Ah, pues quizás algunas cosas, sí, o sea, Rosaura fue una hermana con la que Revueltas tuvo mucha relación, afectiva y profesional también. Revueltas escribió papeles para Rosaura, por ejemplo, ¿no? Para el cine. Creo que sí fue un ejemplo importante. Puede ser que Rosaura sea una figura como que también pasó a la literatura de Revueltas en Los Muros de Agua. Hay un personaje que se llama Rosario. Puede ser que Rosario y Rosaura sean más o menos similares, ¿no? Pero sobre todo creo que, bueno, Revueltas tuvo una relación muy frecuente con escritoras, pintoras, actrices, bailarinas, ¿no? O sea, hubo un mundo femenino muy amplio en el que vivió Revueltas, tuvo varias hermanas, ¿no? Aparte de Rosaura estaba María, Consuelo, y Consuelo, bueno, la mayor creo que era Consuelo, era una de las hermanas que ejercía una gran influencia sobre los chiquitos, ¿no? Entonces, pues puede ser que sí, en parte, ¿no? Ese afecto, ¿no? Y esa relación cercana y temprana con un mundo de mujeres amplio, puede ser que sí, que lo hiciera sensible, ¿no? A las cosas que se discutían. Y también conocía a muchas mujeres en los ámbitos sociales, ¿no? Trabajadoras, obreras, madres de familia, campesinas, indígenas. En sus novelas aparecen muchas mujeres que hacen trabajo sexual, ¿no? Que también conocía. Tuvo muchas amigas también, ¿no? Con las que se escribía y que le planteaban problemas muy gruesos, ¿no? Muy arduos de pensamiento. Eso, por ejemplo, se puede ver mucho en los 2 tomos de memorias, cartas y diarios que tiene, que son las evocaciones requeridas. Ahí se podría explorar esa. Y con quien sí tuvo una relación intelectual muy importante fue con su hijo, con Andrés. Con ella sí discutía ya grande y ya muy joven problemas de carácter filosófico. Tienen cartas donde lo que están discutiendo son conceptos. De eso se pueden leer algunas las evocaciones requeridas. Pablo. Sí, bueno, yo quiero hacer una pregunta más o menos relacionada pues con esta cuestión de la disciplina durante la militancia, pues con esta idea de la entrega, pues de nuevo en la cuestión como de yo, incluso lastimar al yo mismo en pro de la praxis de vida política, ¿no? Pienso, bueno, la verdad es que tampoco he leído muchas Revueltas, pero leí Los Muros del Agua, creo que él, y en esa novela como que siempre había como una cuestión muy presente, ¿no? Sentía que los personajes, los cinco comunistas, sufrían mucho y pues obviamente sufren mucho porque hay un estado policíaco que los encarceló y los llevó pues a las Islas María, ¿no? Pero aparte de eso siento que sufren mucho porque constantemente tienen como esta presión de tener que corresponder a este ideal del héroe marxista que soporta todas las penurias en las islas, que soporta todo en las cárceles y que de alguna manera va a salir triunfante porque va a ser un ejemplo para los demás. Y entonces es como que están entre o cederse a ese ideal del héroe marxista o literalmente destruirse, ¿no? O sea, sufrir horriblemente como persona. Y entonces entra como esta duda, una duda que pues, hemos tenido muchas veces en clases de filosofía política, de cómo hacer política o cómo hacer, no sé si militancia sea la palabra, cómo involucrarse en movimientos sociales, en movimientos más grandes de uno mismo, sin de alguna manera destruir esa parte de uno mismo, sin estarse cediendo, renunciándose completamente a uno mismo, ¿no? Entonces, pues, no sé, que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos política? Esa es una pregunta muy complicada, ¿no? De responder.
no. Bueno, o sea, quizás si uno empieza a sufrir en alguna, es que algo anda mal en esa práctica política. O sea, es decir, si ya el hacer política nos hace sufrir, es porque algo anda mal en esa política. O sea, no tendría por qué ocurrir, ¿no? Yo creo que formas de política que no lo parecen, ¿no? Justamente, que hay formas o sea, no creo que sea necesario o indispensable inscribirse en un partido, ¿no? Para hacer política. O sea, uno puede hacer política justamente, pues planteándose las preguntas, ¿no? Y haciéndose los cuestionamientos que los movimientos teóricos, digamos, de avanzada, nos están planteando, ¿no? Y entonces, en lugar de militar en un grupo que sale a la calle a pedir, no sé, mayores derechos de paternidad, por ejemplo, ¿no? Tener más horas para cuidar a los niños, ¿no? Y compartir las tareas de la casa, una vez que nació el niño, cuando está mal, que sabe cómo hacer eso. Pero primero hay que hacerlo, ¿no? O sea, primero hay que repensar cuál es el papel papel como padres, ¿no? Como hijos, como hermanos. Yo creo que eso es hacer política. O sea, porque hemos visto que muchas veces, o sea, la dominación tiene que ver con que se delegan las formas de cuidado y las funciones domésticas a la mujer, ¿no? Entonces uno puede salir a protestar y estar en un grupo, ¿no? Y no contribuir en las tareas domésticas de la casa, ¿no? O sea, la política está dentro de la casa, no solo afuera. Entonces yo eso es lo que se me ocurre, ¿no? Tampoco, yo nunca he militado en un partido. O sea, yo he sido siempre simpatizante de los movimientos que llamaríamos de izquierda. Fui a todas las marchas que pude ir mientras fui joven, a todas. Me opuse a que la universidad, la UNAM, cuando yo era estudiante, cobrara cuotas. Estuve en las manifestaciones, ¿no? Y estuve en la huelga, en la escuela, ¿no? O sea, yo estaba, pero nunca milité realmente, ¿no? Y además, yo creo que sí, que como les decía hace un rato, ¿no? Yo creo que para revueltas la militancia está en el estudio. O sea, ser estudiante es como ser militante. O sea, uno piensa que cuando uno ya llegó al doctorado, ya la hizo, ¿no? No, o sea, cuando uno termina el doctorado, digamos, está empezando o sea, está empezando una nueva etapa de estudio. O sea, uno no puede escribir nada sin estudiar, nada. O sea, yo por ejemplo, no pienso que es imposible escribir sin estudiar. Entonces, bueno, si algo puedo aportar con eso, yo espero que sí, ¿no? Que no sea un perdizaje de papel, ¿no? O de bytes. No, bueno, eso, ¿no? A lo mejor tampoco es una respuesta muy inteligente la mía, pero lo que diría es que no deberíamos sufrir por militar o por participar políticamente, ¿no? Yo creo que justamente lo que dice Revuelta es un poco la cita, ¿no? O sea, si caemos en esa seriedad, ¿no? Dogmática, antihumorística, ya perdimos. O sea, hay que mantener cierto ánimo vital, cierto humor, cierto afecto por las cosas, ¿no? Y si empezamos a perder eso, ya estamos perdiéndolo, ¿no? Gracias. La pregunta sería más o menos así. Si uno lee a Tolstoy, ¿no? Uno aprende de las relaciones de una élite en crisis, con sus problemas, ¿no? Que ayuda a entender la psique y la intersubjetividad de los personajes, ¿no? Pero hay como una profundidad del ser humano ahí, pero de esa clase social, ¿no? Después, si uno lee a Dostoyevsky,
pues uno entra en la otra clase social, ¿no? Los humillados, los ignorados, ¿no? Los jugadores, los corruptos también, o sea, es esa otra intersubjetividad, otra psique que ayuda a comprender al ser humano, y tal vez hasta las mayorías, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo en lo que piensan algunos, que Revueltas es el Dostoyevsky de esas relaciones dolorosas, injustas, no planeadas, no sé si autodolorosas, como dice Pablo, pero que realmente son injustas porque no tocaba, que es parte como la vida de la mayoría de los pobres, no tienen la culpa de todas las tragedias que les pasa, la inundación, todo, ¿no? O siendo muy, tratando de ser coherente con el partido, lo expulsan, o sea, sería algo así y por tanto valoramos más una literatura rusa, excelente, pero no le damos un lugar a Revueltas como debería ser. Bueno, Revueltas sí leyó a ambos, ¿no? Sí, claro. Tolstói y Dostoyevsky eran sus lecturas juveniles, digamos. Eso lo leía Revueltas cuando tenía 14 años, 15 años, ¿no? Eso era lo que leía Revueltas. Yo más bien diría que, digamos, buscando a algunos autores que pudieran ser, que mantener algún rasgo de consanguinidad literaria con Revueltas, yo pensaría, por ejemplo, también en Proust. O sea, no más que en Dostoyevsky. ¿Por qué en Proust? Porque a Revueltas le importa mucho cuando escribe cómo se vive el tiempo. O sea, cómo procesan las apariencias mundanas, los personajes, y cómo eso los hace retrotraer prácticamente toda su vida hasta el momento presente. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven los días terrenales, los errores o incluso los muros de agua, pero sobre todo los días terrenales y los errores, ustedes van a ver que en la novela pasan unos días. O sea, y nos contaron 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Proust, por ejemplo. Revueltas fue un lector de Proust ya en una etapa más posterior, ¿no? Como yo creo que cuando tenía 30 años, una cosa. Pero de que alguien, pero digamos, a Revueltas le importaba el problema del tiempo como problema narrativo. ¿No? En el hecho humano también, ¿no? Ahora, ¿qué otro autor puede ser un autor de comparentesco con Revueltas? Pues Kafka. O sea, porque uno de los tópicos más famosos de Kafka es el proceso, o sea, los procesos judiciales, los procesos donde uno ya no sabe ni qué está pasando, pero uno es culpado, juzgado, calumniado, sometido, perseguido, etc. Bueno, eso está en las novelas de Revueltas, ¿no? Y sí hay procesos, como en los errores, ¿no? Sí. O los comunistas, los militantes comunistas, todo el tiempo están sometidos a los procesamientos, ¿cómo decir? Vamos a decirlo así, informales, a los que los someten los dirigentes u otros colegas militantes, ¿no? Siempre son juzgados. ¿Y cómo terminan? Expulsados. Entonces, ahí, por ejemplo, se parece un montón a Kafka, no sé, al proceso, pero también a América, ¿no? Entonces, donde ya la cosa parece demencial, ¿no? O sea, y en realidad todo es lo normal, ¿no? Así nos trata la gente, digamos, o sea, no hay. Entonces, bueno, por eso pensaría en Kafka. De hecho, en Los Errores hay un pasaje que a mí me parece súper, o sea, así formidable, donde está un personaje que es Jacobo Ponce, que está así, escribiendo un ensayo, después deja de escribir el ensayo y vamos a decir que nada más lo piensa el ensayo, está haciendo un ensayo en su cabeza. Y al mismo tiempo está viendo la calle y ve, y dice, y se pregunta,
si alguien viniera del espacio, ¿no? Y viera la situación en la que estamos, y empezar a buscar cuál es la forma más racional del mundo, ¿cuál encontraría, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a llamarle a ese sujeto el raciomorfo, ¿no? Y empieza a describir cómo sería el raciomorfo. Bueno, eso se parece a un personaje de Kafka, que es ¿cómo se llama esto? Y el personaje prácticamente lo describen en términos muy similares, ¿no? Revueltas y Kafka, ¿no? No sé si Revueltas lo tomó de Kafka, eso sí no lo sé. Pero como una cosa que de apariencia humana, pero completamente hecha de partes geométricas y objetos inanimados. Otra vez. Otra vez, ¿no? Exactamente. Entonces, Revueltas tiene esa potencia, digámoslo así, narrativa, de que podamos ver en él procesos narrativos, reflexivos, descriptivos, de autores tan extremos, ¿no? Como Proust o Kafka, ¿no? Por supuesto está Dostoyevsky, ¿no? Pero como se ha tratado más desde ese punto de vista, por eso quería mencionarles. Y el otro, pues, es Balzac. El otro sería Balzac. Revueltas tiene un análisis de la piel de Onagro, por ejemplo. Y pues cuando le preguntaron qué le gustaría que pasara si alguien reuniera sus obras, él dijo que a él le gustaría que a todo el conjunto de sus novelas, solo de sus novelas, se le llamara Los días terrenales, pensando en Balzac, ¿no? La comedia humana. O sea, que todo el conjunto de las novelas de Balzac se llamaran la comedia humana. Entonces, sí tenía ahí sus guiños, ¿no? hacia Balzac, ¿no? Entonces eso es un escritor así, pues, amplísimo, ¿no? Formidable. Y bueno, pues la verdad es que por mucho que yo les diga que Revueltas es buenísimo, ¿no? Lo mejor es que ustedes lo vean y que si les gusta, y sigan, y si no, pues cojan otro, ¿no? Pero pues eso, ¿no? que se apasionen por ese escritor que es, o escritora, ¿no? Ahora también eso, ¿no? Hemos visto cómo hay una historia muy, muy parcial de la historia de la literatura. Yo, por ejemplo, en uno de los libros que traje ahí, lo que hago es mostrar cómo se borraron todos los rasgos anarquistas de muchos de nuestros grandes escritores. Están borrados la historia literaria. Y cómo ensayistas tan prolíficos y buenos como Revueltas y Magón son ignorados del canon del ensayo en México. Bueno, pero lo mismo dicen a todas las mujeres, ¿no? O sea, a un montón de escritoras no las incluyen en los registros, no las incluyen, mucho menos en el canon, prácticamente no existen, ¿no? Y ahora se está volviendo a hacer, pues, esa historia de la literatura escrita por mujeres, que también así yo le puse a mi libro Espectros del ensayo, ¿no? Pero en el caso de las escritoras también hay una espectralidad, ¿no? Una ausencia, ¿no? Que poco a poco está dejando de estar, ¿no? Entonces, pues eso. Pues vamos a pasar a un último punto. Voy a autoadjudicar porque pues, yo también tengo muchas dudas y estamos a punto de terminar y no quisiera pasar pues esta oportunidad de pues ya haberme encontrado con muchas de sus ideas en sus libros, de haber alumbrado muchas de mis lecturas y mis relecturas, ¿no? Justamente en este ensayo, como mencionaba a este inglés que decía, como lo peor de leer es que hay que releer, y creo que Revueltas siempre, no sé, también estamos hablando de la comida de eso, que infecta como un virus y pues no hay lector como que le guste Revueltas que sea normal, ¿no? O sea, como yo en algún momento en la edición crítica que se hizo de los errores de Era y Fondo de Cultura, me acuerdo que hubo un ensayo que decía que Los errores era la gran novela mexicana, ¿no? Y yo dije, como es que ese es un clásico lector de Revueltas que no tiene ya matiz, ¿no? Y que dice, pues, ¿cómo no pensar que a veces Revueltas es uno de los escritores más grandes cuando cultivó cada género en la existencia, cuando cultivó la memoria, cuando cultivó el ensayo?
los poemas, etcétera, ¿no? Y quería hacer como algunos comentarios y una última pregunta para concluir, que es, cuando yo estaba leyendo Los Errores hace un año, yo en ese momento estaba con una pareja que era muy feminista, ¿no? Y la leímos en conjunto, esa novela, lo cual era muy interesante, y me dijo como, qué matadera de mujeres. Y me dijo, estoy como embargado por la violencia hacia las mujeres que existen en Los Errores, ¿no? Y yo tal vez como un lector un poco menos cauto en esos aspectos, dije, como, ah, ¿en serio? Y como que me dijo, sí, ve cómo matan aquí y cómo la matan acá y cómo hacen esto y cómo tratan a Lucrecia y cómo le disparan en la cama y como el taxista, ¿no? Y, y de repente se me alumbró el hecho de que muchas mujeres morían en esa novela, muchas mujeres eran asesinadas, y lo interesante era eso, ¿no? Ahorita que usted mencionaba, pues el hecho de la política está en la cocina y la política está en la casa, y todo esto, los personajes que matan a las mujeres son comunistas, ¿no? En esa novela. Son comunistas, son de todo tipo, y es como, también al mismo tiempo es una violencia que se denuncia, es una violencia que se denuncia, es una violencia que aparece, y me quedó como muy marcada esto también, es como pues estos puentes que se hacen entre Butler, Revueltas como lectores de Hegel, ¿no? La segunda justamente había aparecido en la primera mesa de este día, y lo mencionabas también en la comida, de las interpelaciones, ¿no? Le comentaba pues, la conferencia que hubo sobre Adorno y Marcuse, sobre estas polémicas que se generaron entre ellos, pero parece que Revueltas estuvo condenado como al silencio o al monólogo, y nada más quería preguntarle un poco más sobre esa relación que tuvo con Andrea, ¿no? O sea, incluso como decir, tengo que dialogar con mi propia estirpe, ¿no? O sea, como mi propia estirpe es la única que me interroga a la altura, que me interroga en esa forma. Y hay también apareció en este ensayo una cita de Revueltas en la que le preguntan como, bueno, pero Revueltas, ¿qué no se supone que la revolución es como la eliminación total de la propiedad privada? Y Revueltas le responde, esas son tareas históricas secundarias. Y como marxista, como se le añadía, ¿no? Esta corriente, pues es como tremendo eso. ¿Cuáles son las implicaciones? Entonces, ¿cuál es lo primario? ¿Qué es esa revolución primaria de Revueltas? Y la última, mi pregunta final es, pues, ¿cómo pensar las revueltas en este siglo XXI? ¿Cómo darle esa justicia, sí leyéndolo, pero a la altura de qué, en contextos de qué lo leemos, para qué leemos para reino, leemos para tomar el Estado, no para tomar el Estado, para hacer nuestro partido, ¿no? Revueltiano. También me acuerdo alguna tesis de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Habían sacado mucho de revueltas y de repente es como extraña todas las ramificaciones que se dan en torno a su obra, y esa es mi última pregunta. Pues por eso casi que tendríamos que volver a empezar, ¿no? Pero pues yo creo que son preguntas que podemos platicar después. A lo mejor, ojalá, ya no está Eduardo, pero con Eduardo, ver si algún día podemos tener otra conversación. Y pues dejarlo por lo pronto hasta aquí para, ¿cómo se llama? Pues para, sí, porque ya bueno, pero ¿cómo se llama? Creo que son preguntas muy arduas, ¿no? Yo digo que lo único que voy digamos, a apuntar ahorita es que pues, quizás, tal como lo estamos haciendo ahorita, está bien, ¿no? Es decir, hacer grupos de lectura que no tienen por qué ser multitudinarios, basta con que poco a poco se vaya leyendo, que sea un grupo pequeño, 2, 3 personas interesadas. Finalmente, la literatura nunca ha sido de grandes multitudes, ¿no? Y menos la poesía. Entonces, pienso que Revueltas avanzará por sí mismo, porque su obra es muy potente y que siempre va a encontrar algún lector, ¿no? Que se vea pensado por Revueltas, ¿no? Una cosa que Revueltas decía que era importante es que para él era importante dejarse pensar por los autores que leía. ¿Okay? Realmente, Revueltas al leer, lo que hacía era experimentar el acto de ser pensado.
de que fueran otras palabras las que lo constituyeran a él como persona, como sujeto pensante. Yo creo que un poco eso se trata. A ver, dejarnos pensar por él y luego regresar a nosotros mismos y ver qué ha salido de ese intercambio. Bueno, Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, quiero hacer llegar constancia. El Departamento de Humanidades, a través de la Licenciatura en Literatura y Filosofía, otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Mateo Calderón por su valiosa participación en el coloquio por el Día Mundial de la Filosofía, el día 14 de noviembre del presente, en la Universidad Iberoamericana Puebla. Firman maestra Ana Lidia Flores Marín, directora del Departamento de Humanidades, y el maestro José Luis Camacho Gasca, coordinador de la Licenciatura en Literatura y Filosofía. Aquí le dejamos un breve separador. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también le damos este pequeño regalito. Yo lo voy a romper. Este pequeño regalito por su valiosa participación. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por aguantar hasta el final. Y para que interese, el doctor José Manuel Mateo Calderón trajo algunos de sus libros. Están ahí, por si alguien quiere adquirir uno. Y pues estaremos por acá un poquito. Y pues démosle un último.